Del economista Ricardo Berríos, expresidente de Fede Cámaras, docente universitario, y con él vamos a estar conversando un poco, un análisis acerca de lo que ha sido este primer trimestre del año 2023. Muy buenos días, Ricardo, bienvenido nuevamente a Mercadeando. Bueno, muy buenos días, Marianela, un gran placer estar en tu programa de nuevo, ¿no? Teníamos como 6 meses que no conversábamos, tal vez un poco más. Creo que más. Un poquito más. Es bueno, cuando dejamos esos tiempos porque podemos medir cómo ha sido el comportamiento de la economía. A veces proyecciones que creíamos que se iban a dar, no se dan, modificaciones que se dan, variables que se mueven de un lado a otro, en fin, bueno, la economía es muy dinámica y de eso vamos a conversar, si Dios quiere, hoy en la mañana en tu programa. Así es, tú me estabas mencionando un poco acerca de lo que fue el movimiento económico que se vivió a finales del año 2022, que hubo un estancamiento, vamos a decir a partir de noviembre, diciembre, como que nosotros no le hicimos mucho caso a través de todo lo que fueron las fiestas navideñas. Sin embargo, enero, febrero ha sido un golpe duro, especialmente para lo que son los comerciantes, emprendedores y para hasta el mismo empleado público. Sí, Marianela, nosotros el año pasado, 2022, observamos entre marzo, abril, hasta septiembre de 2022, algunos indicadores que señalaban económicamente que había un proceso de crecimiento en el país. Hay que explicarle a los radioescuchas y a todos los que tienen el honor y el gusto de oír este programa, que la economía es una ciencia que se mide por estadísticas, que se mide por números, que se mide por cuantificaciones y análisis, y se observó, a excepción del año 2021-2020, que ciertamente algunos sectores comenzaron a generar indicativos de crecimiento. El sector salud, el sector alimentos, el sector de tecnología, en fin, el sector en cierta forma de diversión, comenzaron a tener algunos indicadores de crecimiento. Si hablamos de salud, hablamos del COVID, lógicamente, 19, 20, 21, en todas las instancias farmacéutica, asistencial, clínica, tuvieron ingresos importantes, tuvieron una buena facturación, el mismo esquema del sistema asegurador del país, y eso logró mejoras y aportes al Producto Interno Bruto en esos sectores, y eso se cuantifica como crecimiento. En el año 2022, eso continúa hasta octubre de 2022. No nos imaginábamos que entre el último trimestre de 2022 esos indicadores iban a decrecer. Eso no se lo imaginaba nadie. Pensábamos y todas las proyecciones nos decían que íbamos hacia el incremento más bien y amplitud de los sectores. Sin embargo, el 2022 cierra en términos económicos muy por debajo de lo que esperábamos. Diciembre, lo decía, te lo comentaba, la distracción probablemente, la alegría de la Navidad, no somos muy devotos del Niño Jesús, todas esas cosas importantes, nuestros bebés, los nietos, en mi caso mis nietos, pendientes del Niño Jesús, lo que le va a traer los regalos. No observamos que venían indicadores interesantes en caída de los sectores económicos. Nos enfrentamos a enero. Comienza una paralización del crecimiento que venía en términos económicos. A nivel comercial comienzan a generarse algunos indicios de disminución de ventas con respecto a enero del año anterior, de unos 15 a un 20%. Y nos incorporamos a febrero. Febrero ya fue alarmante. Marianela, febrero la media de disminución en ventas es de más del 60%. Increíble. Entonces, aparte de que es de más del 60%, también la inflación se hace permanente y comenzamos unos repuntes inflacionarios mayores a los observados en el 2022. Creíamos que esa etapa la teníamos superada. El miedo del proceso hiperinflacionario que vivimos en el año 20, en el año 19, creíamos que era etapa superada, pero no es así. Hay importantes niveles de inflación, cerramos a 350% de inflación, que eso es terrible. Pero es que las proyecciones que nos están dando para este año 2023 es superar los 450%. Eso se habla rápido y pareciera que estamos tranquilos, lo hablábamos ahora, el ser humano aparentemente se acostumbra,
Pero es que llegamos a tener inflaciones de 20.000, 30.000, 40.000 y mucho más en los procesos hiperinflacionarios. Pero es que sigue siendo la inflación una de las inflaciones más altas del mundo, Marianela, habla de 400%. Eso está presente. Vamos al mercado todos los fines de semana o todos los días y vamos a ver permanentemente incrementos de precios porque estamos en un proceso inflacionario y eso no ha pasado. Ahora bien, estos sectores que veníamos observando, que venían creciendo, hay tendencia a mantener el crecimiento o un poco más. Sin embargo, no fue el crecimiento estable que vimos el año pasado, un crecimiento del 11-12%. Se estima este año un crecimiento 4 o 5%, eso es de crecimiento en términos económicos, no estamos creciendo igual, con tendencia a disminuir. Pero tenemos otra variable que ingresa al 2023, es que se profundiza la pérdida del poder adquisitivo del ciudadano. Estábamos hablando de $8, $9 un salario mínimo y ahora ya estamos hablando menos de $5 de salario mínimo. Y aumentando los precios hasta de los servicios públicos. Lógicamente, porque es que el Estado y el gobierno que dirige y controla esta actividad no está exenta de la crisis económica. Los presupuestos públicos también se volvieron sal y agua, al igual que los presupuestos del sector privado. ¿Hay alguna alternativa, hay alguna esperanza para lo que se viene del mes de abril, el comienzo del segundo trimestre de este año? Mira, el problema es que se requieren acciones económicas bastante importantes y profundas que van con un gran contenido de acción política de Estado. Y esa es la que no estamos observando en el corto plazo. Sin embargo, te voy a señalar rapidito qué vemos nosotros positivo, ¿no? Hay un tema petrolero. El tema petrolero, dándote respuesta a tu pregunta de esa alternativa, porque no hay una varita mágica que pudiéramos decir vamos a lograr crecimiento económico. No, tiene que haber política económica. Ahora, nosotros seguimos teniendo petróleo, Marianela. Seguimos teniendo petróleo. El commodity más importante que tiene el país sigue siendo petróleo y si bien el rentismo petrolero no es una opción, ya no es una opción, pero el petróleo sí sigue siendo una opción importante para a partir de allá apalancar recursos del Estado para generar acciones de desarrollo y crecimiento. Entonces, tenemos que hay una clara discusión y todo arranca por México, Marianela, por la discusión que está llevando a cabo el Estado con algunas potencias y el sector opositor venezolano. Ahí están ya hablándose de temas económicos. Ahí se está hablando ya del tema de la licencia de Chevron, que le va a permitir una explotación y extracción de petróleo en mayor cantidad de áreas y la participación de otras empresas. Eso le generaría al Estado, lógicamente, recursos extraordinarios en materia de venta de petróleo, y esos recursos pudieran servir para incentivar algunos sectores de la población, sectores de la economía que pudieran irradiar a toda la población. Eso puede ser una. Pero también tenemos presente, al lado de lo que está pasando en Chevron, que la inflación sigue siendo de 3 dígitos, que la inflación en dólares se volvió a presentar con casi un 40%, algo ilógico. Algo ilógico en el argot popular, pero es que el dólar no es el que varía. El que se devalúa es el bolívar. El dólar sigue ahí, es el bolívar. Como el dólar es nuestra referencia en moneda, pues simplemente es lo que genera. Ciertamente tú puedes observar cuando subes por la avenida Bolívar, hay una empresa de remesas, no damos el nombre para no generar publicidad gratuita, y ya tienen arreglaron sillas y toldos, y eso es mañana, tarde, lunes a viernes. Eso sucede en todas partes del país, Daniela. Las remesas siguen siendo un factor importante de consumo y eso fue lo que intervino directamente noviembre y diciembre, cuando vimos a familias logrando comprar bienes para satisfacer necesidades, generando algunas compras de uso personal, de gusto y diversión, y lógicamente mejoramiento inclusive de su infraestructura y casa. Pero recordemos la crisis económica del mundo,
que hace mella también en el ingreso de nuestros compatriotas que están en el mundo, casi 7 millones de venezolanos, poniéndole un promedio de 4 millones que tengan capacidad de envío y poniéndole un promedio por familia de 150, 200 dólares, unos más, unos menos, son una cantidad de dinero bastante importante que puede ingresar al país. Eso también intervino. Este año, Marianela, ha disminuido esa remesa porque la crisis en esos países comienza a hacer mella en los ingresos. También acá. Eso es importante. Vimos también una bonanza, y lo vimos aquí y en todo el país, de restaurantes, bodegones. Mucha gente los criticaba. Yo no critico ninguna iniciativa de desarrollo, porque un negocio que se abra, ya tendrán las autoridades de verificar si el capital es de dudosa procedencia. Eso no es nuestra obligación. Y me genere empleo, genere 3, 4 fuentes de trabajo, para mí bienvenido y lo aplaudo. Pero comenzaron a cerrar. Y los restaurantes comenzaron a cerrar. Duran como un periodo de 3 meses. Porque apostaron a un crecimiento que no era real, que era ficticio. Apostaron a un poder adquisitivo que no era real, que era ficticio. Apostaron a un poder de compra del venezolano que no era real, sino era ficticio. Entonces yo estudié un mercado, que es mi especialidad. Yo estudié el mercado me dio demanda insatisfecha, cuando me di poder de compra, había poder de compra en esa oportunidad, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, me aventuro con un emprendimiento y sucede que la realidad al mes o 2 meses de desarrollo de ese emprendimiento no es la verdad. Entonces, lógicamente, cuando yo empiezo a comerme el capital, cuando ya me como la utilidad y comienzo a comer el capital, prefiero cerrar. Ahora bien, en estos tiempos, un emprendedor, y quiero recordarle a toda la audiencia de Mercadeando que estoy conversando con el economista Ricardo Berríos acerca de esta evaluación del primer trimestre del año 2023, un emprendedor que nos está escuchando y tiene planes de abrir su negocio este año, durante lo que es este mes o el próximo, ¿cuál debería ser su perspectiva para poder mantenerlo y que no dure como una moda, como se tilda en estos tiempos, de 3 meses? Mira, la improvisación, Marianela, es el principal enemigo de un emprendimiento. No podemos improvisar. Lo decía el doctor Carlos Fernández y comparto 100% de su opinión. No podemos ser emprendedores porque es que fracasamos en 1000 actividades que tenemos. No. El emprendedor es por convicción. El emprendimiento es una pasión que tiene que venir acompañado de racionalidad. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Fundamentalmente es estudiar un mercado. Yo tengo que estudiar un mercado. Tengo que comenzar a aliarme con los que conocen y los que saben desarrollar técnicas de estudios de mercado que me acompañen en el desarrollo de mi emprendimiento. No puedo generar un emprendimiento en áreas que yo quisiera, que me gustaría, pero que no tienen mercado, porque voy a fracasar. Hoy en día, la mayoría de los emprendimientos está relacionada con alimentos. Sí, alimentos en lo que son restaurantes y como tú... Pero alimentos, fíjate que, no sé si te has fijado, que el menú solidario que llamamos el menú ejecutivo estaba aislado en cualquier parte donde lo veíamos, no era lo común, era lo raro. Tú vas ahora a cualquier restaurante, de cualquier nivel, y encuentras menú ejecutivo. ¿Por qué? Y además, si te pones a evaluar, y te invito a que lo hagas, revisas lo que sirven y es de primera. O sea, lo que antes te lo servían en carta, ahora te lo saben preparar. A lo mejor bajaron las cantidades y te lo presentan en menú ejecutivo. Se están adaptando al mercado, se están adaptando al poder adquisitivo del venezolano. Eso tenemos que hacer, o tienen que hacer los emprendedores. Tenemos que estudiar el mercado, y al estudiar el mercado tenemos que estudiar las variables, y una de ellas, la principal, es poder adquisitivo del target al cual yo le voy a dirigir mi producto. Lo demás es retórica. Entonces, eso es clave y eso me va a permitir a mí permanecer en el tiempo. Segundo, un emprendedor tiene que tomar en cuenta que no tenemos las condiciones financieras de hace 10, 12 o 15 o 20 o 30 años, que yo iba con una idea de negocio, me hacía acompañar de una persona que tuviera credibilidad bancaria y me apoyaban con un crédito. Hoy no hay.
Hoy yo tengo que convencer al amigo, tengo que convencer al vecino o tengo que convencer a alguien que aunque no conozca me lo presentan con un proyecto, tengo que convencerlo para que apueste conmigo en una idea de emprendimiento. Es decir, tiene que ser mucho más certero, tiene que ser mucho más veraz, tiene que tener una mayor perspectiva de negocios, tiene que tener un estudio y análisis de cuantificación de un mercado futuro real, de manera que motive a quien va a invertir conmigo y podamos desarrollar una actividad. Se está dando, Daniela, no creas, eso se está dando mucho. Tú ves, yo te voy a, en todos los programas que voy, yo hago este señalamiento. Yo, a Morón, que no hemos ido, a Morón toda la vida. Yo tenía tiempo que no pasaba por Morón y me tocó por un trabajo, un profesor que me acompaña en estudios estadísticos. Me tocaba como 15 días irlo a buscar a su casa, llevarlo al sitio de trabajo donde estábamos realizando los estudios. Y tuve la oportunidad de analizar en detalle todos los procesos de emprendimiento que se han dado en la urbanización Morón. Mira, hay más de 100 formales. No informales, formales, hay panaderías, hay supermercados, hay farmacias, o sea, todos los garajes de la avenida principal de Morón están convertidos en una unidad de emprendimiento, y están ahí. Hay venta de pollo, maravilloso. Bueno, hay una famosa venta de pollo. Venta de pollos que tiene hasta el nombre que salió de ahí, pero no solamente eso, hay muchísimo, se han desarrollado y están permaneciendo en el tiempo, están cuidando el mercado. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Y por otro lado, debemos entender que estamos en un proceso de crisis económica y lo que tenemos que es vigilar, mejorar un nivel de ingreso familiar en estos momentos, es decir, generar una actividad que nos arroje una utilidad, que de esa utilidad podamos vivir con calidad la familia, mediante vamos consolidando el negocio y vamos proyectando el mismo hacia nuevos mercados y nuevos targets. Eso es fundamentalmente, pero el emprendimiento seguirá siendo un eslabón importante en la solución del problema económico de la familia. Cada vez menos el empleo público, cada vez menos el empleo público, cada vez más el desarrollo privado y el emprendimiento familiar. Vamos a hablar de la moneda, del tema cambiario, que eso es muy interesante y ya todo el mundo anda preguntando por eso, porque recientemente hasta en la bucetica en que venía me dice la señora, miren, ¿en cuánto amaneció hoy el dólar? Es un tema recurrente. Sí, lógicamente el ciudadano en todos los niveles ya, Marianela, ha comenzado o entendió que la única forma de preservar el valor de lo poco, mediano o mucho que le ingresa es referenciarlo a una moneda fuerte. Y referenciarlo o en sí cambiarlo. Observamos también cómo de octubre, noviembre, diciembre, que eso fue también lo que contribuyó a la crisis, a la profundidad de la crisis, la volatilidad del valor del tipo de cambio que hubo. Y eso es entendible. Mucha gente decía, pero caramba, pero hace 4 meses no era así. Uh-huh. Eso será siendo así porque el tipo de cambio que tenemos en el país es producto de negociaciones no directas a una actividad productiva real. Nosotros cambiamos monedas en virtud de las reservas internacionales que tiene el país, que es cuando el Estado interviene en el mercado cambiario, coloca a disposición de la banca privada y pública dólares y logra así disminuir el valor del tipo de cambio, el precio. Pero el Estado no tiene reservas, quemó sus reservas y en los últimos tiempos se logró mantener el tipo de cambio. No estoy hablando hoy, estoy hablando de 22 días atrás, un mes atrás, porque las contrataciones que hubo con las empresas petroleras, llámese Chevron y llámese el resto, ellos tienen la obligación, por supuesto, de cancelar muchos recursos, muchos servicios en bolívares, no los pueden pagar en dólares. Entonces, tienen que colocar los dólares a la venta, al mercado legal bancario del país, y eso inyectó una cantidad importante que logró equilibrar el precio. Ya no tanto las reservas, sino la intervención del sector privado petrolero no nacional. Ahora bien, eso continúa en menor o mayor cuantía, pero hay una pregunta, ¿pero sigue el tipo de cambio con cierto nivel de estabilidad? Lógico,
porque hubo la volatilidad en diciembre. Las empresas cancelaron lo que siempre cancelan, las prestaciones de fin de año, las utilidades y todo la utilidad y todas esas cosas. Y eso, el ciudadano común salió a preservar el valor de su moneda comprando divisas. Muchas de las utilidades de las empresas salieron al mercado a adquirir divisas, bien para reportar internacionalmente esa utilidad o para preservar las mismas en una moneda dura. Eso, por supuesto, ante una oferta limitada de divisas, volatilizó el tipo de cambio. Ahora bien, tenemos a estos días un tipo de cambio medianamente estable. Uno, no hay suficiente bolívares en el mercado que compre la divisa que están disponibles. Si tú revisas tu teléfono y los mensajes de los bancos, hay N cantidad de mensajes de bancos diciendo que hay disponibles divisas. Que ve al banco y adquiere divisas. Uh-huh. Porque ahora es el contrario. La banca tiene divisas, pero el ciudadano no tiene bolívares para adquirir divisas. Entonces, eso ha hecho que el tipo de cambio tienda a una cierta estabilidad. ¿Que eso es permanente? No, eso no es permanente. Porque permanente es que tuviera una actividad económica productiva, que tuviéramos un PIB bastante importante, que tuviéramos una industria, tuviéramos el sector de la construcción, tuviéramos el sector primario, todos en bonanza, contribuyendo al Producto Interno Bruto, tuviéramos una actividad agrícola también y la agroindustria con altos niveles de exportación, lo que nos generaría divisas hacia el interior del país. Eso sería la realidad y sería lo que deseáramos todos. Eso no está sucediendo. En cualquier momento, cualquier variable se distorsiona y vuelve a ver la carrera de la cacería y el perro atrás de la cacería con el tema del tipo de cambio. Si seguimos con esta situación económica, ¿tú crees que el gobierno tome la medida nuevamente de lo que es la devaluación de la moneda, de quitarle 3 ceros? Ya el gobierno entendió que eso no sirve absolutamente para nada y que eso solamente es un tema facial. Ya siempre lo han entendido, no es que es ahora que lo han entendido. En el gobierno hay gente muy preparada. Muchísima. Marianela, eso hay que reconocerlo. En los ministerios hay economistas formados, eso hay que reconocerlo también. Tampoco podemos caer en extremismos que no llegan a ningún lado. Pero es un tema facial, simplemente un tema facial, un tema de que no se ve muy feo, pero no están enfocados ya en eso. Si bien es cierto, nos hemos mantenido ya con esa moneda, que a mí todavía hoy, a uno con toda su formación le cuesta el manejo, uno no sabe qué es lo que está manejando. Ahora bien, no es la solución es reactivar el aparato productivo, la solución es reactivar la industria, reactivar la construcción. Necesitamos mucho más de 60.000 millones de dólares, Marianela, para reactivar el aparato productivo en el país. Ese dinero no está aquí. Yo quiero decirte que estudios que hemos hecho, la capacidad crediticia de Venezuela en su totalidad, banca nacional y banca pública y privada, está muy por debajo de la media de 2 o 3 bancos de vecinos países que tenemos en el país. La capacidad crediticia total venezolana está probablemente por debajo de la capacidad crediticia de 1 o 2 bancos que podemos tener vecinos en el país cercano, por ejemplo Colombia. O sea, no tenemos capacidad crediticia en estos momentos en el país, aun cuando bajemos el encaje legal. Hay muchos colegas que dicen hay que bajar el encaje legal, hay muchos opinadores económicos, yo lo llamo algunos opinadores de oficio, que empiezan a hablar del encaje legal sin conocer mucho lo que es el encaje legal. Y realmente no, aquí pueden bajar el encaje legal. Aquí no hay disponibilidad porque hace muchísimo tiempo que la capacidad de ahorro del venezolano disminuyó o está en cero. No existe. La banca venezolana se nutre, o la banca del mundo se nutre a partir de los cuentaahorristas, de los que depositan el dinero en el banco. La banca es un intermediario, la banca no es propietaria y el ahorro está en cero. Entonces, al estar el ahorro en cero, no hay mucha posibilidad de disponibilidad de recursos monetarios en el país para poder enfrentar. Por otro lado, tendríamos que hablar de disponibilidad crediticia en moneda dura, muchísimo menos. Necesitamos que ese dinero venga del exterior.
Necesitamos inversionistas que están dispuestos a venir a invertir en el sector agrícola, en el sector secundario agrícola industrial, en el sector servicios, pero hay dos cositas que trancan eso. Uno, la seguridad jurídica del país, que si bien es cierto, del 112, 113, 114, 115 y 116, y creo que uno más o dos más, artículos de la Constitución te la garantizan, que la seguridad jurídica de tu inversión constitucionalmente no se cumple. Y la seguridad jurídica queda muchas veces a discrecionalidad de un funcionario público. Entonces, eso fuera del país no es aceptable. Nadie va a invertir en Venezuela para que un tercero le diga cuándo va a disponer de su utilidad, cómo va a disponer de su utilidad y si tiene permiso o no para enviarla de retorno a su casa matriz. Entonces, prefiere invertir en otro país con mayor seguridad. Y otro elemento que es importante es que la confianza. Tenemos que celebrar confianza. Y eso está también en entredicho y eso hay que construirla. Son dos cosas, son dos los elementos importantes. Yo quiero decirte que en esto yo soy muy enfático y a lo mejor no están de acuerdo conmigo muchos colegas o muchos otros personeros de la acción pública, es que aun cuando haya cambio de modelo político, eso no es automático, la construcción de la confianza y la construcción de la seguridad jurídica. No creamos que porque se construya un cambio político, en la mañana del día siguiente van a llegar los 60.000 millones de dólares. No, que se generan las condiciones, no se generan ninguna condiciones. El mundo está luchando por atraer inversionistas extranjeros y eso es un mercado. Y aquí el inversionista extranjero va donde tenga mejor seguridad, mayor seguridad y mayor seguridad jurídica y confianza. Y hay países que nos llevan en eso bastante adelantados. Es decir, tenemos que de la mano generar algunos cambios de acción política que generen políticas de Estado y de la otra construcción seria de confianza, construcción seria de seguridad jurídica. Son dos elementos claves para reactivar el aparato político. Porque sí han habido indicios, sí ha habido crecimientos, pero Marianela, es un crecimiento no sostenible. Sí, como no, hubo un crecimiento de 12 y este año es 4. Sí, existe mucha inestabilidad. No, entonces esos crecimientos así no, porque entonces muchos negocios se cierran. Entonces el crecimiento tiene que ser sostenible en el tiempo. China tiene más de 10 años creciendo un 3 y 4%. No al 12, pero tiene 12 años creciendo al 4%. Pero tiene esa... entonces es la realidad. Sencillamente esa es la realidad. Los países nuevos como Vietnam tienen años creciendo. No al 12 ni al 15, pero vienen creciendo constitucionalmente. Entonces, eso es lo que genera confianza y eso es a partir de una verdadera seguridad jurídica. Entonces, eso tenemos que construirlo entre todos. Marianela, son 3 actores clave en un proceso económico. El sector del Estado, que es clave. El sector empresarial, que siempre está y seguirá estando dispuesto a contribuir al desarrollo del país, ya está aquí siempre presente. Y la familia, que también está. La familia, que es la que genera la mano de obra, que también está y está apostando al país. Se han ido muchísimos venezolanos buscando nuevas alternativas, buscando nuevos derroteros en el mundo. Y bueno, y no se les puede negar ni criticar. Pero muchísimos se han quedado, hay muchísimos jóvenes. Marianela, el día viernes hubo, viernes hubo un evento en Valera que movió el piso. Un evento en Valera. Hubo 2 eventos interesantes, pero primero te voy a hablar del viernes. El presidente de Cámara se reunió con más de 300 estudiantes de educación superior y media del municipio de Valera. Estuvieron presentes universidades, todas, representantes de todas las universidades. Estuvo presente la Universidad Mario Briceño Iragorri, estuvo presente lo que nosotros llamamos la Universidad Territorial, antes que es pública. Que es pública y tecnológico. Hubo estudiantes de la Valle de Monboy, hubo estudiantes de la Escuela de Medicina, hubo estudiantes de núcleo. O sea, es decir, que las nuevas generaciones están interesados en ayudar al país. Y también hubo estudiantes de secundaria que están estudiando técnica media. Oye, oyendo un mensaje. Entonces, si ese salón hubiera estado con 50, 20, 30 estudiantes, pero había más de 350 estudiantes, oyendo el mensaje, nadie se movió. Mis estudiantes que estuvieron de la Facultad de Derecho, en mensajes me decían, profe,
una oportunidad inolvidable oír a esta gente que, bueno, sí tenemos una generación que está aquí en el país, que está apostando y quiere desarrollarse. El día anterior logramos reunir al rector de la Universidad de los Andes, el doctor Mario Bonucci Rossi, con la dirigencia cafetalera empresarial de Boconó, la Paca Boconó, que alberga más de 1.300 caficultores. Pero los caficultores no vinieron a pedirle al doctor Rossi, al doctor Bonucci Rossi, apoyo, dinero, no. Móntenos un instituto de formación tecnológica, móntenos un instituto de asistencia técnica integral, que los caficultores estamos dispuestos a cancelarle a la ULA la formación y la asistencia técnica integral para mejorar productividad. Eso es lo que está pensando en el país. Entonces sí tenemos país, muchísimo. Pero tenemos que ordenar la casa. Y tenemos que empezar también a ser un poquitico más entusiastas ante toda adversidad que se nos presente. Hay que ser resilientes y ser entusiastas y tener, eso es lo que nos debe llevar hacia adelante. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Hoy estuve conversando con el economista Ricardo Berríos acá en Mercadeando por WOPS 90.5 FM. Muy interesante todo lo que nos acaba de comentar. Se nos quedó por allí el tema de la tecnología y lo bien que ha ayudado para todo lo que es el desarrollo de mucho de lo que son las empresas en nuestro país. Es un sector que creció en el 2022 y se está consolidando su crecimiento en 2023. Te decía, hace 4 años Venezuela tenía apenas 1 o 2 estados con fibra óptica. Hoy la mayoría del país va hacia la fibra óptica. Eso mejora la conectividad de la información, eso mejora los procesos y lógicamente es un pivote que nos va a permitir poder expandir las empresas en nuestro país.